Padre eterno, te alabamos y te glorificamos, Señor. Te damos gloria y honra a tu nombre, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres misericordioso. Gracias, Señor, por el gran privilegio de ser tus hijos, de poder decir, Padre, y saber que tú siempre estás dispuesto a escucharnos, Señor, a darnos consuelo, a amarnos, Señor, y a rectificarnos también, Señor, porque también hacemos cosas que a ti no te agradan. Pero, Señor, venimos ante ti, Señor, rogándote que tú nos perdones todas las cosas que hacemos que no te agradan, que quites de nuestra vida todo aquello que nos impida brillar para ti, Señor, y que todo lo que se haga hoy en tu casa sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Dirige nuestros corazones, nuestras mentes, para que estén atentos al mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te amamos, te necesitamos, Señor. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias en el nombre de tu Padre. Amén. Amén. Una manera
Pues vamos a tener la lectura en el Salmo 27 y dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por sendas de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Rodeado de gloria.
Muy bien, hermanos, vamos a tener una lectura. Encontramos en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 19 al 30. Juan 5, del 19 al 30. Dice así la palabra del Señor. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. El Hijo es el que da la vida. Señor, gracias porque un día quisimos recibir esa vida en nuestro corazón. Estábamos muertos, Señor. No muertos físicamente, pero sí espiritualmente. Y nos pusimos delante de ti, delante del Hijo, para decirle: toma mi vida. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Y tú, Señor, pusiste en nosotros un corazón nuevo, una vida nueva, un testimonio nuevo, una palabra nueva en nuestra boca. Y tu Hijo Jesucristo vive en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque un día tú quisiste hacer de nosotros. Queremos pedirte, Señor, que todos aquellos, Señor, que todavía no tienen al Hijo, puedan aceptarle en su vida. Porque como hoy dices y hemos leído aquí en tu palabra, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Gracias, Señor, porque ahora vamos a recordar ese sacrificio tan grande que tuviste que hacer por cada uno de nosotros. Entregar a tu Hijo para remisión de nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos pagar ese gran precio. Y Señor, no había en nosotros nada que pudiera hacer eso, sino acercarnos a Cristo y mediante su sangre, mediante su muerte y mediante su resurrección, poder tener de nuevo acceso a ti, al Padre, y poder estar ahora dándote gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Te queremos pedir que tú bendigas este pan que vamos a tomar, que nos hagas conscientes de lo mucho que se tuvo que sacrificar, de lo mucho que se tuvo que entregar, del gran precio que se tuvo que pagar para que nosotros hoy podamos llamarte Padre. Bendícelo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y Señor, quita de nosotros toda mancha, todo pecado, todo polvo del camino, para que podamos hacerlo dignamente. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan,
y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Esas son las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en esa última cena, para que recordáramos cada vez que tomamos el pan, cada vez que tomamos el vino, que estamos recordando su muerte, su vida, su sacrificio y sobre todo, Señor, nuestra reconciliación contigo. Bendice ahora el vino que vamos a tomar, Señor, porque, Señor, su venida no fue solamente una venida en cuerpo, sino también en sangre. Él tuvo que morir por nosotros en la cruz, de una muerte cruenta, sufriendo por el pecado, pero por el pecado que Él cometió no, por el pecado que nosotros cometimos. Pero, Señor, gracias a eso tenemos acceso a ti. Y, Señor, como siempre te decimos, no predicamos a un Cristo que quedó en la cruz, predicamos a un Cristo resucitado, un Cristo que está ahora mismo sentado a tu diestra, intercediendo por cada uno de nosotros, preparando un lugar para que todos estemos junto a Él y junto a ti. Todos aquellos que hayamos creído en tu nombre y hayamos pronunciado las palabras: Señor, entra en mi corazón, toma mi vida. Gracias, Señor, porque un día lo hicimos. Toca el corazón de aquellas personas que todavía no lo han hecho, para que puedan también llegar a tenerte como Señor y Salvador de sus vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa se nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que tomamos el pan y todas las veces que bebemos el vino, estamos anunciando la muerte de tu Hijo Jesucristo hasta que Él venga. Señor, anhelamos tu venida, anhelamos poder estar contigo, pero, Señor, no queremos que se pierda nadie. Y hoy todavía es día de salvación. Todavía hoy tu gracia no se ha cortado para todos aquellos que todavía no te han aceptado en su vida, puedan hacerlo. Señor, que tu palabra, que tiene poder, toque los corazones de esas personas que todavía no te tienen. Y nosotros también, Señor, podamos predicarles las buenas nuevas de la salvación, el mensaje de Jesucristo, ese mensaje de esperanza tan necesario en los días en los que vivimos. Gracias, Señor, por todo lo que permites hacer. Y gracias, Señor, porque podemos seguir predicando tu palabra hasta que tú vengas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Sabéis que todavía, por tema de COVID, no podemos pasar la ofrenda, pero cada uno de vosotros, después del culto, puede hacerlo. Esta ofrenda es para los miembros de la Iglesia. Ahora, igualmente, sí que le pediremos a Juan María que ya dé las gracias y pida por esta ofrenda. Sí, Padre Celestial bendito, te seguimos dando gracias, Señor. Gracias, que como dice tu palabra, que grande dicha, Señor, nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios, Señor. Somos tan privilegiados de tenerte en nuestras vidas, de haberte conocido, de haberte dicho, Señor, te necesitamos, entra en nuestra vida, Señor. Obra tú, Padre Celestial bendito. Te damos gracias, Señor, por esta ofrenda de antemano, Señor. Te rogamos, Señor, que tú la bendigas, que tú la multipliques
que salga del fondo de nuestro corazón, Señor, que son una pequeñez, Señor, de tantas y tantas bendiciones como tú nos das a cada uno de tus hijos, Señor. A ti queremos darte la gloria y la honra de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser hijos dignos del Dios Altísimo, Señor. Bendice la predicación, Señor, y prepara nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Bueno, pues muy buenos días, hermanos, y la verdad que es un placer estar aquí. Y después de todo lo que han dicho, no sé qué más decir. No sabía que incluso mi padre pues había estado aquí. Y bueno, un poco, nosotros nos criamos en Madrid, en Colmenar Viejo, y junto con mi mujer África, pues decidimos seguir al Señor, decidimos formarnos. Y un día dijimos, Señor, heme aquí, envíame aquí, y nos mandó al Ecuador como misioneros. Así que, pues hace poco más de un año, no sabíamos si quedarnos en Ecuador otro año, si venir aquí a España a formarnos en el Plan Dual, el llamado al pastorado, o irnos a otro sitio. Y bueno, el Señor nos encaminó a hacer el Plan Dual en la Escuela de Teología, así que no volví a mi casa, volvimos a Molins de Rey. Y pues era una iglesia que conocíamos, pero de visita. Cuando Navidades, cuando se moría alguien o en verano, visitábamos a la familia, pero no nos habíamos criado ahí. Y el Señor no nos mandó a nuestra casa, sino que ahora estamos sirviendo a la iglesia de Molins, pues hasta que el Señor quiera o nos mande a otro lado. Entonces yo sí que tengo muchos recuerdos del señor Miguel, que claro, siempre que iba pues predicaba y imponía, imponía. Y me acuerdo mucho siempre un día, pues yo tendría 17, 18 años, no me interesaba mucho el culto, entonces me sentaba por atrás.
Y el señor Miguel dice, yo todos los días voy a pescar. Y yo entonces pescaba. Digo, van a hablar de peces, de algo que me interesa. Estaba atento y dice, todos los días voy a pescar aquí y pesco algo nuevo, ¿no? Y siempre recuerdo mucho esas imágenes y cómo captó la atención para que yo estuviera atento a esa predicación. Así que vuelvo a decir que muchas gracias. También muchos saludos de los hermanos de Molins. Cuando dice que venía, pues se ponen contentos, mandan saludos, me explican cómo venir, cómo se ofrecen a traerme. Pero bueno, gracias a Dios se llega bien, aparcado bien. Y vamos a acercarnos realmente a lo importante. Y lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Y el Salmo 19 se titula Las obras y la palabra de Dios. Y yo lo quiero titular la predicación Las tres miradas. Una mirada arriba, una mirada abajo y otra mirada hacia nuestro interior. Pero antes me gustaría ir a otro texto. Va muy en línea con la última canción que hemos cantado. Serían Efesios 5, versículos 18 y 20. Efesios 5, versículos 18 y 20 nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No es una recomendación, no es una sugerencia, sino que Dios nos manda que seamos llenos del Espíritu. ¿Y qué significa ser llenos del Espíritu? Son las consecuencias personales inmediatas de ser llenos, de estar sujetos a la palabra. Que la palabra de Dios domine todos nuestros pensamientos, todo lo que hacemos hoy aquí. Las oraciones, las canciones, todo nos debe llenar de ese espíritu, debe transformarnos. Y si voy un poquito para atrás, Colosenses 3, del 16 al 18, Colosenses 3, del 16 al 18 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos. Ser llenos del Espíritu es ser llenos de la palabra. Ser llenos del Espíritu no es un éxtasis, una experiencia emocional, ¿no? No quiere decir que en la iglesia no haya emociones, ¿no? Que no nos emocionemos cantando o leyendo la Biblia, orando, sino un control de la vida como el resultado a la obediencia de la palabra de Dios. Y si abres el Salmo 19, el título ya te dice las obras y la palabra de Dios. ¿Y por qué los evangélicos hacemos tanto énfasis a la palabra? ¿Va a haber un culto de jóvenes? ¿De qué se habla? De la palabra. ¿Va a haber una reunión de oración? ¿De qué se habla? De la palabra. ¿Va a haber un discipulado? ¿De qué hablamos? De la palabra. ¿Y por qué es importante la palabra? Porque en un mundo caído, la única forma de salir airosos, por así decirlo, es siendo llenos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo viene por la llenura de la palabra, ¿no? Y ese es el eje por qué predicamos sobre la palabra. Y podríamos subir al púlpito y predicar cosas muy buenas y muy interesantes. Podríamos hablar de ética o de moralidad. Nos hace falta en estos días, ¿no? Pérdida de valores constantes. Podríamos hablar de cómo respetar la creación, que veremos luego, la obra de Dios. Y sería bueno, y sería cosas prácticas y nos ayudaría a hacer luz en el mundo, ¿no? Pero todo esto no sirve si no está verdaderamente fundamentado en la palabra. Así que cuando nos acercamos a la palabra, cuando meditamos en ella,
cuando la interiorizamos, no buscamos un conocimiento, sino que buscamos que la palabra de Dios realmente nos llene y transforme nuestra vida. Así que el Salmo 19 tiene 3 miradas y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios hoy, ¿vale? Recordamos que es un salmo de David y también que es poesía hebrea, luego lo explicaremos un poco esto, ¿no? Y el versículo 1 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y en el griego viene traducido como la palabra El, de Elohim. Nos está hablando de un Dios genérico, por así decirlo, ¿sí? Nos cuenta la gloria de Dios, de Él. Y el firmamento anuncia las obras de sus manos, ¿no? Si hacemos una mirada hacia arriba, ¿qué vemos? Si no hay nubes ni mucha contaminación, pues vemos la creación, los cielos, cómo nos hablan de Dios. Y aquí lo que vamos a ver del versículo del 1 al 6 son varios elementos de la naturaleza, ¿no? Y cuando David escribe el Salmo, quizás estaba mirando las estrellas, se recordaba su época de pastor, pero en su mundo, en su cultura, y sigue viendo ahora, los dioses, los elementos de la naturaleza se deificaban, se hacían dioses, ¿no? Los egipcios tenían al dios Sol, el dios Ra, en el Ecuador era mucho la madre tierra, la Pachamama o el dios de la lluvia, y aquí lo que va a hacer es personificar estos elementos. Va a hablar de cómo la naturaleza nos está hablando de la gloria de Dios. Elementos personificados, no deificados. Entonces nos dice: los cielos cuentan la gloria y el firmamento anuncian las obras de sus manos, ¿no? Cuando uno ve la naturaleza, pues no se siente indiferente. Ayer estaba en la playa con mis hijos y viendo el mar, pues la inmensidad, uno se puede hacer preguntas, ¿no? ¿Cómo puede ser esto así, las olas, todo tan perfecto? Yo me acuerdo de niño, estaba en un campamento, no sé si ahí me convertí, pero ahí sí que reconocí al Creador. Hice una mirada y subiendo unas escaleras, todo lo que veía eran pinos, 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 un mar de pinos, una imagen preciosa. Yo siendo un niño, pues decía: esto no me cuadra a mí, esto que salga de una célula, de una explosión, no puede ser algo tan bello, ¿no? Tiene que haber un Dios detrás, un creador, como decían los griegos, un ingeniero, un arquitecto, que ha organizado todo esto, ¿no? Y otra imagen que recuerdo, nosotros en el Ecuador vivíamos en una ciudad, pero trabajamos con 5 iglesias indígenas, y había un camino que era totalmente oscuro por la noche. Y a veces cuando venía alguien nuevo, yo apagaba la luz del coche y de verdad que no se veía nada, era la oscuridad total. Y la gente se asustaba con la bromita. Pero cuando parabas el coche y mirabas, estábamos muy cerca del centro del mundo y el cielo cambia. Y 2, estábamos a 2.800 metros. Entonces imaginaros lo que veías. Y sin ninguna luz, totalmente oscuridad. Daba un poco de miedo, pero podías ver la creación. Y a lo mejor, aunque tú no seas creyente, puedes ver ese cielo, ¿no? Y te puede crear preguntas. O sea, ¿qué soy yo realmente ante todo lo que hay? Tiene que existir algo, un Dios, un creador, algo que esté detrás, ¿no? Entonces, el Salmo lo que nos está diciendo mirando hacia arriba es cómo Dios, a través de los elementos de la naturaleza, nos está demostrando su gloria. No miramos al cielo a buscar el tarot o las constelaciones, sino miramos al cielo en busca de ese Dios creador. Versículo 2 nos dice: un día emite palabra otro día, y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. En esta traducción puede que sea un poco como una contradicción. No hay, un día emite palabras, pero no oigo su voz, ¿no? No hay que tomarlo literal, sino que la palabra de Dios está diciendo
que Dios no nos habla con palabras. Claro, no me dice, Juansa, ves a predicar a la torrasa. Lo que está diciendo que Dios, a través de una voz que no es audible para nosotros, en su creación, en sus elementos, en su perfección, nos habla, lo baña, lo llena todo, ¿no? Podemos escuchar la voz de Dios a través de su creación. Y luego entramos en versículos 4, 5 y 6, en la poesía hebrea, es un claro ejemplo, ¿no? Nosotros buscamos métrica o ritmo, ¿no? Que rime sol y caracol, y hagamos un poema, como hacen mis hijos. Pero la poesía hebrea se basa en símbolos, en comparaciones, en paralelismos, ¿no? Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, para describir una idea, pues usan muchas imágenes, ¿no? O hacen un desarrollo largo. Y aquí empieza a describir cómo es esa gloria, cómo es esa voz de Dios personificada en los elementos, ¿no? Sobre todo se centra en el sol. Versículo 4, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. No hay nada que no bañe la gloria de Dios. En ellos puso tabernáculo para el sol, ¿no? Dios controla todo. El tabernáculo lo entendemos como una casa. No es que el sol tenga una casa, sino que Dios hace salir y hace ponerse el sol. Fijaros, el versículo 5 dice, y como esposo que sale de su tálamo. La Biblia textual lo traduce así, y es como esposo que sale de su alcoba. Es la imagen, es un poco subida de tono, de como unos recién casados han pasado la noche de bodas, ¿no? Entonces imagino que por la mañana pues salen gozosos, ¿no? Está hablando una imagen, hablando de la gloria de Dios. Se alegra cual gigante para correr el camino. La Biblia textual dice, se alegra cual atleta corriendo la carrera. Cuando uno ha preparado una carrera o ha preparado un maratón y ha llegado el día y ese día sale a correr y es animado por la gente, ¿no? Pues puede sentir ese gozo, ¿no? Son imágenes de la gloria de Dios personificadas en la naturaleza, ¿no? Y el versículo 6 dice, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La imagen del sol, ¿qué nos dice? Una planta, si no le da el sol, si no le da el calor, incluso nosotros cuando estamos confinados, nos marchitamos, nos quedamos más blanquitos, ¿no? Poco a poco nos vamos marchitando, ¿no? Pero ¿qué nos dice esta imagen? Que no hay nada que se esconda de su calor. Así que estamos viendo una mirada hacia arriba, ¿no? Entonces nos dice que el mensaje de Dios llena todo, recorre todo, como el sol calienta todo, hace un símil, ¿no? ¿Y qué vemos nosotros? Yo a lo mejor no conozco la Biblia, yo a lo mejor no he pisado nunca en la iglesia, nadie me ha hablado de quién es Jesús. Y yo a veces a los jóvenes hago esta pregunta. Si no existiera la Biblia, ¿cómo puedo saber de Dios? Romanos 1, 18 y 20. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y este es el versículo clave, el 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay nadie
que pueda decir: yo no he escuchado el testimonio de Dios, yo no he escuchado la voz de Dios, yo no he visto la gloria de Dios en la creación. Ver la creación, esa mirada hacia arriba, me hace entender que hay algo más, que necesito un Salvador, que un día moriré y alguien me pedirá cuentas. Y según lo que yo conozca, Dios me juzgará. Pero no hay nadie, no hay nada que se escape de este testimonio. Y eso es lo que nos quiere decir la mirada hacia arriba. ¿Conocemos gente así? Gente que a lo mejor que cree en Dios o que cree que hay algo que ha creado el mundo. Conocen la creación, pero le falta ese paso, le falta conocer al Creador. Así que la mirada hacia arriba, el versículo 1 nos hablaba de Él, el Dios, un Dios genérico. Y cuando hago la mirada hacia abajo, y una mirada literal mía hacia abajo, pues me lleva a la Escritura, a la palabra, ¿no? Ya hemos visto antes el énfasis de la palabra. Y fijaros cómo empieza el versículo 7. La ley de Jehová. Ya no es Él un Dios genérico, un Dios creador, sino que nos está hablando de el Salvador, el Mesías, el Redentor. La mirada hacia las palabras nos está mostrando a Cristo. Y del versículo 7 al 9, no me quiero alargar mucho, pero es otro clásico de la poesía hebrea, en el que va a usar un sustantivo, un adjetivo y una consecuencia. La ley de Jehová, Jehová es perfecta. ¿Qué consecuencia? Convierte el alma. El testimonio, fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos, rectos, alegran el corazón. Cuando yo hago una mirada hacia abajo, es el mensaje que Dios nos ha revelado. Y vamos a analizar estos versículos, no tardando mucho. Dice, la ley de Jehová. ¿Qué es la ley? La ley no debemos entenderla o traducirla como normas que cumplir o consecuencias. Más bien son instrucciones, ¿no? La ley son las instrucciones reveladas de cómo debemos andar por el mundo, de cómo es la voluntad de Dios. Así que las instrucciones de Jehová, ¿qué son? Son perfectas. Y perfecto lo podemos traducir como completo, porque en la Biblia no hay un tema importante que no sea tratado. Hijos, familia, trabajo, ahora está de moda el género, todo esto está completo. Quizás nuestra forma de vivir cambia, ¿no? David iría en un carro, quizás con caballos, o iría andando, y ahora los que tienen dinero pues van en un coche eléctrico. Pero las necesidades del hombre y los problemas siguen siendo los mismos. Pasen 1000, 2000, 3000 años, nuestros problemas, nuestros pecados, nuestras necesidades son las mismas. Pero ¿qué nos dice? La ley de Jehová es perfecta, es completa. ¿Qué consecuencia tiene la ley? Que la palabra de Dios te transforme, no solo que la conozcas. ¿Qué consecuencia tiene? Convierte el alma. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Nuestra alma tiene que ser convertida. Nuestra alma tiene que regresar al Creador. Alguien quizás te habló de Jesús, te habló de su palabra y te convertiste. Tu alma regresa al Creador, ¿no? Y me gusta usar esta imagen,
Cuando Dios dice hágase los cielos, hágase la tierra, y salen las criaturas de la tierra, están en su hábitat. Cuando Dios dice háganse las aguas, el Génesis, se hacen las aguas y las criaturas que viven en ellas, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, saco un árbol, lo arranco, lo quito de su hábitat, ese árbol con el tiempo se seca y se muere. Quizás un pez es más gráfico. Si yo pesco un pez y lo dejo fuera, un rato quizás aguanta, ¿no? Pero fuera de su hábitat se muere. Fue creado para estar en el agua. El Génesis 1:26 nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hábitat del hombre es estar con Dios. Y cuando estamos fuera de Dios, cuando nuestra alma no ha sido convertida a Dios, entonces estamos como el pez, agonizando, hasta que nuestra alma vuelve al Creador. La palabra del Señor no es solo un conocimiento, no es sabérnosla de memoria, realmente transforma y convierte nuestro alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. El testimonio lo podemos entender como lo revelado, lo declarado. Un testimonio, yo voy a un juicio y testifico, pero yo puedo mentir si me interesa. ¿Y qué nos dice el adjetivo? Es fiel. Nos está diciendo que lo revelado es justo, es perfecto, que son el testimonio que nos ha dejado Dios. ¿Y qué consecuencia tiene? Dice, ¿qué hace sabio al sencillo? Y el sencillo no nos está hablando de una persona humilde. Sencillo lo podemos traducir como tonto, aunque suene mal, ¿no? Y yo a veces, en algunas cosas, pues soy sencillo, soy tonto. A mí no me importa fregar los platos, barrer, fregar, pero cocinar no se me da bien, soy muy torpe, ¿no? Y hacer la compra igual. Entonces, hace unos días mi mujer me dice, ves a comprar una sepia mediana. Y yo la vi todas más o menos igual y cogí una sepia, pues así, muy pequeña. Lo envuelve la pescadera. ¿Has comprado la sepia? Sí. Vamos a casa al día siguiente, cuando abre la sepia y me dice, de aquí vamos a comer 4. Que era una cosa diminuta. Y ya digo yo, es que yo no me mandes a comprar pescado porque no, compraré más o compraré de menos. Pero bueno, al final me regaña, pero eso tiene una solución, ¿no? No son decisiones importantes, ¿no? Pero la palabra de Dios hace sabio al sencillo, ¿no? En la familia, en el trabajo, en mis relaciones personales, con mis hijos, en cualquier ámbito importante de la vida, la palabra de Dios nos instruye, ¿no? Nos quita esa sencillez, nos lleva a tener sabiduría. La consecuencia es esa, no ser una persona sencilla. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. Y mandamientos, pues lo traduciremos así, ¿no? Son los principios, lo que Dios manda, lo que Dios ordena. Dios no te sugiere, sino Dios te dice, haz esto. ¿Por qué? Porque es lo recto. ¿Y qué pasa cuando me salgo de lo recto? Vienen las consecuencias. No quiere decir que los cristianos no tengamos enfermedad, no tengamos problemas, nos va a pasar igual que a todos, vivimos en un mundo caído. Pero si yo desobedezco conscientemente de lo que el Dios dice, pues las consecuencias están ahí. Sin embargo, fijaos, si cumplo los mandamientos, la consecuencia es alegran el corazón, hay gozo. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Precepto lo podemos entender como los términos de un contrato, como los mandatos. A mí me gusta entenderlo como los principios de Dios revelados en la Escritura, ¿no? Lo que Dios te ha dicho, sus preceptos, son puros. Es algo que no tiene un doble sentido, es algo que no tiene una doble intención. Y seguir esos principios, muy relacionado con lo anterior,
te alegran, te alumbran los ojos. En un mundo caído, conocer a Dios, conocer su revelación, nos alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y fijaos, ¿cómo entendemos el temor? Lo normal es que vayamos a Proverbios, el principio de la sabiduría, pues es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová es cómo me relaciono yo con el mundo y cómo me relaciono yo con Dios. Hacerlo de una forma correcta, ¿no? Esa es la sabiduría, el temor de Jehová. Pero nos habla de un temor limpio, ¿no? Imagínate que eres un niño que está jugando a la pelota y rompes un cristal. Pues lo normal es coger la pelota y salimos corriendo, ¿no? Ese es el temor sucio, por así decirlo, ¿no? No quiero que me pillen, no quiero tener las consecuencias y pagar el cristal. Pero imagínate que el cristal de quien que ha roto con la pelota es de una persona que te tratará bien, que te cuida, o por su gracia te ha regalado la pelota para que tú puedas jugar. ¿Vendemos el símil? ¿Qué hago? La he roto, pero el temor limpio hace que me acerque a él, ¿no? Que pueda acercarme y decir, he hecho esto mal, lo siento, quiero reparar el daño. Eso es un temor limpio, el que permanece para siempre. Si yo conozco al Creador, si yo conozco a Cristo, aunque me equivoque, tengo la certeza, tengo la confianza de que siempre me puedo acercar a Él, ¿no? Y eso permanece para siempre. Y lo último que nos dice, los juicios de Jehová son verdad. Todos justos. Cuando hablamos de juicio lo entendemos como un veredicto. Y nosotros, pues en España más o menos, tenemos un sistema judicial que funciona con sus fallos y sus cosas. En otros países es mucho peor. Pero bueno, es un sistema que hace justicia. Pero sigue siendo un sistema del hombre. Los juicios de Jehová no tienen fallo. Sus veredictos son perfectos, son justos. Así que la mirada hacia abajo, lo que nos está diciendo, ¿quién es Dios? ¿Cómo se ha revelado? ¿Cómo lo podemos encontrar? ¿Y cómo podemos entender su mensaje? Un mensaje perfecto, fiel, recto, puro y para siempre. Un mensaje que no cambia. Eso aprendemos de nuestra mirada hacia abajo. Y ahí entra la tercera mirada, la mirada hacia adentro. Utiliza dos figuras, el 10 y el 11, no, el 10. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y más dulce que la miel, y que la que destila el panal. La palabra es más deseable que el oro. ¿Quién no desea el oro? Y no estamos hablando de desear el oro de una forma avariciosa, ¿no? Porque si tú le preguntas a alguien cuánto cobra, pues es algo feo, ¿no? De mal gusto. Si le preguntas a alguien si cree que debería cobrar más, normalmente dicen que sí, ¿no? Yo trabajé en una empresa y nos preguntaron ¿qué harías para mejorar tu situación en la empresa? Pues lo primero que salió fue que me suban el sueldo. Todos querían un poquito más, ¿no? Y entonces nos habla de un oro y un oro afinado, un oro puro. Lo que nos está diciendo es que la palabra de Dios es más deseable, es más valiosa que cualquier oro, por puro, cualquier cantidad de dinero que nosotros podamos desear. Y luego nos dice que es dulce, más dulce que la miel que destila el panal. Como hemos dicho antes, ante un mundo caído, oscuro,
lleno de enfermedad, problemas, pecados, sufrimiento, la palabra de Dios es más dulce que esta miel, ¿no? Entonces el salmista David sigue mirando hacia adentro y dice, yo reconozco la palabra. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos. Y amonestar lo traducimos como purificar, como sacar brillo, ¿no? O sea, la importancia de esta palabra es que me va purificando, me va limpiando. Y yo a veces digo, ¿cómo sé que esto hace efecto en mi vida? Hombre, si miro, no soy muy mayor, pero si miro 10 o 15 años atrás y veo las cosas que hacía, y veo que sí el Señor me ha estado transformando, ¿no? Parece que ese proceso, pues no ha parado, ¿no? Dice, tu siervo es limpiado, es amonestado con ellos. Y en guardarlos hay grande galardón, ¿no? Y el galardón es que un día estaremos con Cristo. Así que David, mirando hacia adentro, hace como una autoevaluación, ¿sí? Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Nosotros generalmente nos creemos que hacemos las cosas bien, ¿no? Nos cuesta aceptar la crítica o nos cuesta reconocer que hemos pecado normalmente. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y más aún cuando pensamos que estamos obrando bien o actuando bien y le estamos haciendo daño a alguien, ¿no? Lo que David está diciendo, examíname, mira mi corazón, a sacar lo que yo tengo dentro, ¿no? Y sigue con esta oración, versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, ¿no? Y la soberbia es un pecado que Dios aborrece en la Biblia continuamente, ¿no? El creerme más que otro, el creerme indispensable, ¿sí? Que soy de mucha importancia. David está diciendo, Señor, aquí derramo mi corazón, saca todo lo que yo tengo, quítame esas soberbias, quítame lo que hago mal, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. El salmista lo que está haciendo es una base del protestantismo, por así decirlo. Está revisando su relación personal con el Señor. Yo he visto tu creación, yo veo tu palabra, pero realmente cómo esto está actuando en mi vida. Estoy meditando, estoy quitando la soberbia y sobre todo me gusta la palabra meditación de mi corazón, porque una de las luchas que vamos a tener siempre es acercarnos a la palabra. Es tener nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo a solas con el Señor. Y esto da igual que tengas 14 años que 60. Siempre que vas a intentar pasar un tiempo con el Señor, pues el enemigo ataca. O te suena el teléfono, o te mandan un mail, o hay que salir corriendo al trabajo, o lo que sea. Siempre hay impedimentos para pasar tiempo a solas con el Señor. Entonces, ¿qué nos quiere decir David con esta mirada interior, ¿no? Señor, evalúame. Señor, haz que derrame mi corazón delante de ti, porque quiero ser una persona íntegra. Quiero que tu palabra me transforme. Entonces, la pregunta que quiero hacer en esta mañana, he hablado de muchas cosas, ¿no? Y luego al final, ¿de qué ha hablado el predicador? Pues no tenemos ninguna idea clara, ¿no?
es que si realmente nosotros escuchamos la voz de Dios, ¿no? ¿En qué punto está nuestra relación personal con el Señor? ¿No? Quizás soy una persona muy fiel, una persona que entiende la palabra, que la estudia, que aunque tenga impedimentos, aunque siga siendo un pecador, ¿no? Veo la voz de Dios. O realmente soy una persona que estoy buscando a Dios, que voy leyendo la Biblia, pero no acabo de comprender, ¿no? O no acabo de entenderlo, o realmente mi alma no ha sido convertida, y sí, veo cosas muy interesantes, muy bonitas, veo unas normas éticas a las que seguir para que vaya bien en la vida, o quizás aún estoy mucho más lejos, soy una persona que simplemente estoy reconociendo a un creador, ¿no? Pero el Señor murió en la cruz por nuestros pecados. Y una vez nosotros reconocemos ese sacrificio, entonces sí, miramos adentro, trabajamos nuestra relación personal con el Señor, miramos hacia abajo, estudiamos, profundizamos en su palabra, y cuando miramos hacia afuera podemos ver la gloria de Dios en toda su creación. Y entonces, como termina el Salmo, y es por lo que debemos trabajar, de llevar el Evangelio a los demás, que podamos decir: oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra, sea nuestro creador, sea nuestro redentor, y podamos decir: roca mía y redentor mío. Está aquí, aunque tú no lo puedas ver. Está en mí, desde el día en que en él creí. La promesa de Jesucristo, nunca solos os dejaré. Tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu de Dios me guía y me enseña la voluntad del Padre. Es el soplo de vida que abrió mis ojos a la fe. Es por él que estamos unidos en el vínculo del amor. El Espíritu de Dios es nuestro ayudador. Yo quiero ser recipiente y no beber. Quiero tener su ayuda a mi proceder, pero a veces yo le entristezco, pues no soy como debiera ser. Dios, perdóname y ayúdame a vencer. El Espíritu de Dios me guía y me enseña la voluntad del Padre. Es el soplo de vida que abrió mis ojos a la fe. Es por él que estamos unidos en el vínculo del amor. El Espíritu de Dios es nuestro ayudador.
Señor, me arrodillo en oración. Él me oirá y ante el Padre la elevará, traducida a su lenguaje, transformada su voluntad. Y yo sé que así Él me responderá. El Espíritu de Dios me guía y me enseña la voluntad del Padre. Es el soplo de vida que abrió mis ojos a la fe. Es por Él que estamos unidos en el vínculo del amor. El Espíritu de Dios es nuestro ayudador. El Espíritu de Dios me guía y me enseña la voluntad del Padre. Es el soplo de vida que abrió mis ojos a la fe. Es por Él que estamos unidos en el vínculo del amor. El Espíritu de Dios es nuestro ayudador. El Espíritu de Dios es nuestro ayudador. Padre, te damos gracias, gracias infinitas, porque Jesucristo eres tú. Y tú eres la razón de ser, Señor, de nuestras vidas. Eres nuestra esperanza, nuestro refugio, nuestro anhelo. Señor, y queremos expresar las palabras del apóstol Pedro. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, hemos probado tantas cosas, hemos vivido tantos avatares, tantos problemas, Señor, y que no seguimos teniéndolo, pero nos consuela saber que tú eres el Dios eterno, que tiene misericordia de nuestras vidas. Señor, que pone sentido en cada momento, en cada situación de nuestras vidas. Te reconocemos, Señor, y te decimos gloria y honra para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Señor, por todo. Bendícenos como lo estás haciendo. Llévanos a casa con bien, Señor, y que tu bendición sea derramada en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y para siempre. Amén.